Hemos descubierto que hay 8 planetas en el sistema solar. Ya no son 8, sino 9 planetas en el sistema solar. Y el noveno le llamaremos Plutón. Hemos descubierto que ya no son 9, son 10 planetas en el sistema solar. Mejor nos quedamos con 8 planetas, porque ni Plutón ni el otro son planetas. ¡Qué pena! ¡Ay, señor! ¡Ay, así es la ciencia! ¡Ay, mi pelo! Así de cambiante ha sido la ciencia desde hace muchos años atrás. A esto se le llama método científico por medio de paradigmas. Resulta ser que un científico llegaba con un nuevo argumento y entonces este argumento era el boom, era como la verdad de ese momento. Pero después de un tiempo, otro argumento superaba a este primer argumento, así que este otro argumento resultaba ser la verdad del momento y el otro llegaba a ser mentira. Así era la ciencia y así ha funcionado la ciencia por mucho tiempo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿será que los argumentos científicos que hoy en día vemos como verdad, después de algún tiempo seguirán siendo verdad o pasarán a ser mentiras como lo hemos visto en la historia? Bienvenidos a Discover Chris. Hoy descubriremos la verdad de los acontecimientos en torno a la teoría de la deriva continental, o mejor conocida como Pangea. ¿Cómo es posible que dos científicos, analizando los mismos elementos o analizando el mismo conjunto de fenómenos, lleguen a interpretarlos de diferentes maneras? Y esto es muy posible, ¿saben? Debido a los enfrentamientos constantes entre los grupos de geólogos. Han sido enfrentamientos que se han dado específicamente desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Dos grupos de geólogos en los cuales se ha visto la batalla más reñida. Los grupos de geólogos llamados catastrofistas, que son los mismos creacionistas. Se les llamó catastrofistas porque según ellos, los cambios en la superficie de la Tierra y en el océano se dieron por medio de una catástrofe universal, también conocida como el diluvio. El otro grupo de geólogos son los evolucionistas o uniformistas. Se les llamaban uniformistas porque ellos creían que los cambios en la superficie de la Tierra fueron graduales y uniformes a través de millones y millones de años. Pero hay que dejar algo en claro, en todo el siglo XIX, los geólogos evolucionistas eran mayoría, y por lo tanto estos menospreciaban y ridiculizaban a los geólogos creacionistas o catastrofistas. Por ejemplo, al inicio del siglo XIX, ya los geólogos catastrofistas habían sacado una hipótesis sobre la deriva continental, o también conocida como Pangea. Esta hipótesis decía que antes los continentes habían estado unidos entre sí creando un supercontinente. Sin embargo, esta idea fue menospreciada, ridiculizada, hasta llegar a ser silenciada por los geólogos evolucionistas. Para los geólogos parecía una ridiculez y hasta algo absurdo pensar que en algún momento en el pasado los continentes habían estado unidos entre sí. La idea geológica que predominaba en el siglo XIX, o también conocida como la verdad geológica del momento, era que el fondo del océano siempre había sido el mismo y que solo se habían dado pequeños cambios locales en los continentes, como el nivel del mar y algunos levantamientos de áreas terrestres. Esta idea fue llamada por Huxley, un famoso geólogo, como la doctrina geológica reconocida. Huxley también dijo que los 4 océanos, el Atlántico, Pacífico, Ártico y Antártico, habían ocupado siempre sus mismas posiciones, y lo único que había tenido alteraciones eran las costas y algunos canales de comunicación. Charles Darwin también defendía esta idea. Él dijo: debemos mantener que la posición general de los continentes ha sido siempre como ahora, y que después de formarse los pliegues, la superficie adquirió una rigidez considerable. También se dio la loca idea de parte de Fisher y Pickering. Ellos decían que toda la Tierra era una capa terrestre, la cual sufrió una súbita ruptura. Esas rupturas o pedazos de tierra se pusieron en órbita, uniéndose en sí formando lo que hoy conocemos como la Luna. Y según ellos, los fragmentos que quedaron en la Tierra es lo que se le conoce ahora como continentes.
Esta loca idea por poquito era acogida también por los geólogos, pero ¿saben por qué no la tomaron? Porque resulta ser que esa súbita ruptura tenía relación con el catastrofismo y los geólogos evolucionistas no querían tener nada que ver con los catastrofistas, así que todo lo que dijera catástrofe o todo lo que tuviera que ver con una catástrofe, entonces no, lo obviamos, y por eso obviaron la loca idea de Fisher y Pickering. A pesar de que toda la aprobación estaba de parte de los geólogos uniformistas o evolucionistas, dentro de su línea de creencias no había uniformidad. O sea, todos creían que los continentes siempre han estado donde están, pero para justificarlos tenían diferentes teorías que no compaginaban entre sí. Un geólogo ponerse en contra de la doctrina geológica del momento era un gran peligro para su carrera y para su prestigio. Pero hubo un valiente que estuvo dispuesto a ponerse en contra de todos los geólogos con tal de defender una verdad geológica que para él era irrefutable. Este hombre, llamado Alfred Wegener, fue un astrónomo, geofísico y además meteorólogo. Fue el primero en llevar a cabo la teoría moderna de la deriva continental. Este hombre realizó una elegante formulación de argumentos en favor del movimiento continental a gran escala. Con esto Wegener estaba lanzando un ataque intentando deshacer los fundamentos geológicos uniformistas o evolucionistas que por muchos años habían plasmado y afirmado grandes personajes de la humanidad. Alfred Wegener publicó su teoría en el año 1912, llamada la teoría de la deriva continental, y con ella explicaba que los continentes se habían movido a grandes distancias en tiempos geológicamente recientes. También explicó en su teoría problemas como la geografía, geología, climatología, geodesia y biología. Al haber lanzado su teoría, los geólogos uniformistas se pusieron en contra de una vez contra Alfred Wegener e intentaron atacarlo de diferentes formas. Lo último que dijeron fue que no tenía suficientes pruebas para él poder afianzar una teoría de esa magnitud. No tenía suficientes pruebas. El mismo Alfred Wegener hizo parte de grandes expediciones a diferentes partes del mundo y en ellas recopiló pruebas suficientes que nadie podría refutar. Algunas de las evidencias fueron estas: pruebas geográficas. La forma de los continentes que encajan unos con otros, por ejemplo Sudamérica y África, las plataformas continentales de la Antártida, Australia, India, Madagascar y Sudáfrica, como las piezas de un rompecabezas, encajaban entre sí casi exactamente. Pruebas geológicas. Encontró que algunas formaciones geológicas tenían continuidad a ambos lados del Atlántico. Estructuras geológicas iguales en continentes separados. Ejemplo, diamantes en Brasil y Sudáfrica. Pruebas paleontológicas. En continentes separados actualmente se podían encontrar fósiles de la misma especie en lugares hoy muy lejanos. Pruebas paleoclimáticas. Utilizó rocas sedimentarias como indicadores de los climas en los que se originan. Tillitas, clima glacial, yeso o halita, clima árido, carbones, clima tropical, y dibujó mapas de estos climas antiguos y concluyó que su distribución no se podría explicar si los continentes hubieran permanecido en sus posiciones actuales. Alfred Wegener siguió presentando pruebas irrefutables hasta un año antes de su muerte. Y fue después de 38 años que los geólogos evolucionistas o uniformistas dieron el brazo a torcer, en el que dijeron: está bien, Wegener, ya estaba muerto. Está bien, ahora sí, tenías razón. En realidad ahora creemos en la deriva continental, después de 38 años. Finalmente, sería la exploración exhaustiva de los fondos oceánicos a partir de 1950 lo que daría pruebas contundentes a favor de la teoría de la deriva continental. Se comprendió entonces que continentes y fondos oceánicos forman entidades mayores denominadas placas tectónicas. Y se descubrió que las placas tectónicas flotan y se desplazan sobre la capa inferior de la Tierra, creando regiones de gran actividad sísmica y volcánica en las zonas en que concurren dos placas. Pero entonces se creó otro problema. Ya el mundo geológico, tanto evolucionistas como creacionistas, habían aceptado la teoría de la deriva continental. Sin embargo, el problema fue que la deriva continental no encajaba, por ejemplo, con la teoría de la evolución.
Es por eso que vemos a los dos grupos, tanto evolucionistas como creacionistas, encajar la teoría de la deriva continental a las ideas evolucionistas y a las ideas creacionistas. De igual modo tenían que seguir el enfrentamiento, porque el enfrentamiento entre ambos grupos siempre ha estado. Vayamos a la idea de los evolucionistas. Según los evolucionistas, ellos dicen que el ritmo del movimiento de las placas tectónicas medido por paleomagnetismo son de 1 centímetro a 10 centímetros por año. De este modo, ellos encajan la teoría de la deriva continental a la teoría de la evolución, diciendo que los continentes comenzaron a separarse aproximadamente hace 200 millones de años atrás. Por otro lado, los geólogos creacionistas o catastrofistas ya tienen desde hace mucho tiempo atrás, inclusive antes que los geólogos, una explicación a la idea de la deriva continental. Ellos dicen: la catástrofe del diluvio aceleró el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra, permitiendo así la separación de los continentes no en millones de años, sino en un corto lapso de tiempo. Para los evolucionistas esto es imposible, ya que según algunos estudios presentados por los geólogos uniformistas, dicen que las placas tectónicas no pueden moverse a una velocidad mayor a 10 centímetros por año. Además, otros estudios han dicho que la Tierra siempre se ha movido a una velocidad constante, entre 1 a 10 centímetros por año, que nunca ha subido de esa velocidad. Pero existe un estudio en la actualidad que nos hacen dudar de esas aseveraciones. El estudio fue hecho por investigadores del Instituto de Ciencias de la Tierra y publicado en la revista Scientific Report. Estos decían que las placas tectónicas están presentando cambios abruptos e inexplicables en su velocidad. Estos cambios pueden ser por diferentes factores. Pero lo que ha revelado este estudio es que las placas tectónicas no se están moviendo a una velocidad constante. Y además se han reflejado variaciones significativas en mediciones antiguas. ¿Y tú qué crees? ¿En realidad existió el supercontinente? Y si existió, ¿cuándo comenzaron a separarse? ¿Hace millones de años? ¿O en el diluvio? Deja tu comentario, para nosotros es de mucha importancia. Hasta aquí Discover Chris. Hemos descubierto los acontecimientos en torno a la teoría de la deriva continental. Nos vemos en una próxima edición.